Buenos días. Quería hoy día cumplirles lo que había prometido sobre esta clase. Vamos a revisar 30 slides sobre este tema y oro para que nuestro Señor pueda abrir los ojos y oídos espirituales de cada uno de lo que están oyendo ahora para poder captar esta palabra. Y a mí, el ungimiento del Espíritu Santo para ser exacto, para ser claro, para ser realmente un canal adecuado para la palabra de nuestro Señor. Bueno, hoy día quería revisar este tema de profecías para este tiempo. El título es Las cumplidas y las que faltan cumplirse. Vamos a comenzar primero con el libro de Daniel. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, la profecía de Mateo 24, Tesalonicenses, Corintios, Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los libros de la Biblia están completamente relacionados el uno con otro y se complementan. En algunos se detallan algunos puntos con más claridad, otros un poco menos, pero cuando lo vemos en contexto podemos entender la profundidad de la palabra. Ahora, específicamente para el tema que estamos hablando, el libro de Daniel es muy, muy importante. Vamos a recordar dos, tres cosas antes de entrar en la clase. Daniel, sabemos que era un judío que fue llevado preso a Babilonia y por su habilidad y por su entrega a Dios destacó y llegó a ser un hombre de mucho poder durante tres reyes, y hasta más de tres reyes, perdón, ante dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa, y recibió estas profecías a lo largo de su vida. No es un libro que se recibió en un instante. El libro de Daniel 2 habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor en el que se ven los imperios del mundo, que lo vamos a ver con detalle, ahora no como Daniel, sino los siete imperios, los siete imperios que ha habido, entre los cinco imperios finales. Luego tenemos en Daniel 7, 8, ya no los sueños del rey, sino cómo Dios muestra a Daniel que es la verdad. Al rey lo muestra como una estatua maravillosa del mundo, pero a Daniel le muestra como las bestias que hay detrás, el mundo espiritual que hay detrás. Mucho más preciso que lo vamos a revisar acá. Bueno, pero el tema inicial de esta clase es entender qué son las 70 semanas. Si entendemos las 70 semanas que habla el libro de Daniel y cómo Jesús lo corrobora, y lo vamos a ver con cuidado, y lo menciona en Mateo 24, entonces vamos a poder entender primero ese concepto, que es la última semana, cuánto dura, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a poder interpretar luego todo el resto de la Biblia. Si no entendemos esto, nos confundimos. Aquí entonces vamos primero con Daniel 9, de 24 a 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entre paréntesis, el lugar santísimo. Ok. La palabra que se usa en el original es 70 hebdómadas. La palabra semana en realidad se traducía como semana, pero es periodo de 7, que puede ser tomado como 7 días, 7 años, 7 meses, 7 siglos, 70, ¿no? Aunque la palabra es dómada, y 70 de estos periodos. Primero, sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Ojo, la semana está hablando del pueblo judío, pero después vamos a ver cómo esto se correlaciona con el mundo cristiano después. Sobre tu santa ciudad, Jerusalén, la que estaba en ese momento Daniel, aunque había sido destruida por Nabucodonosor. Para terminar la prevaricación, para crear fin a todo el pecado, a los daños, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad significa que se ha perdonado todo el daño o pecado que se ha hecho en total. Para traer la justicia perdurable, es una justicia que nunca se pierde, siempre andar en justicia. Sellar la visión y la profecía significa como se acabó, no se necesita más. La visión y la profecía es para mostrarnos algo de Dios. Cuando ya nos vemos ojo a ojo, cara a cara, ya no necesitamos visión y profecía. Del Señor tenemos la verdad total al estar con Él. Y ungir al santo de los santos. La mayor parte de las traducciones que se refieren a los manuscritos, las más exhaustivas, en vez de santo de los santos, dicen el lugar santísimo. Cuando usas la palabra que se usa acá, es el equivalente al lugar santísimo del templo. El templo judío tenía tres partes: uno para el público general, un lugar santo donde se hacían los sacrificios que solamente entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo que entraba el sumo sacerdote una vez al año, donde estaba el arca de la alianza.
Entonces, ungir al Santo de los Santos es como decir, ya, recibes todo el poder. Vamos a entenderlo eso, qué significa ese ungimiento después. Entonces, pero acá está diciendo que se acabó el sistema como es ahora. Entonces, con justicia, sin pecado, sin iniquidad, no puede ser en el estado actual en que vivimos los seres humanos. Y aunque Dios estuviera acá con nosotros ahorita, y nosotros como seres humanos siguiéramos actuando así, entonces no encaja. Entonces acá estamos hablando de las 70 semanas para llegar a un estado así perfecto. Perfecto. Okay. Dicho eso, vamos y ahora, ¿cómo vamos a explicar las semanas? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Primero, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no la orden para restaurar el templo. Ok. Son dos órdenes diferentes. Entonces, en el libro en un libro de la Biblia se menciona la orden específica para reconstruir Jerusalén. Y es cuando un copero del rey está sirviéndolo, se da cuenta del rey que está triste y el rey le dice, anda y eh, ayuda a tu pueblo. Entonces van a reconstruir Jerusalén. Previamente, antes, este fue Nehemías, pero antes de eso ya se había dado la orden para reconstruir el templo. Esto es para reconstruir Jerusalén. Sabemos el año exacto de eso. Sí, vamos a ver. 7 y 62 son 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y efectivamente, Nehemías cuenta cómo se empezó a reedificar la plaza y el muro en situaciones muy difíciles. Costó mucho trabajo. Restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, Nehemías vino a construir el templo cuando se dio la orden y tomó un tiempo largo. Por eso habla de 7 semanas primero para reconstruir, luego 62 semanas. Ahora, después de las 62 semanas, o sea, primera etapa es la reconstrucción del templo, 6 semanas, perdón. Luego 62 semanas para reconstruir, para Mesías Príncipe. En total 69, ya. Después de las 62 semanas se quedarán sin nada, está hablando del pueblo judío, y quitarán la vida al jefe elegido por Dios. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción se acabará solo cuando se acabe la guerra. Ok, acordamos que esto es un libro profético. En primer lugar, ¿a quién quitaron la vida como jefe elegido de Dios en Jerusalén? A Jesús. ¿Cuántos años pasó desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías Príncipe? Porque en otra traducción dice 62 semanas hasta la muerte del Mesías Príncipe, así textualmente en Reina Valera. Muy bien. Entonces, si sumamos esos años, esas semanas, la multiplicamos por 7, o sea, que si cada dómara es 7 años, sale una cantidad exacta. 70 por 7 serían 490. 490 menos 7 es 483. Han pasado exactamente de esa orden hasta la muerte de Jesús, históricamente, 483 años se cumplen. Jesús muere en esa época. O sea, esa primera profecía, parte de la profecía, se cumple exactamente. Ya con eso es suficiente para entender cómo esa profecía, la última parte también se va a cumplir. Después de las 62 semanas, efectivamente, se quedarán sin nada. ¿Qué es quedarse sin nada? ¿Cuál era el objetivo de toda la religión judía al venir el Cristo? Cuando tú vienes y te entregan a Cristo y no lo aceptas, y Cristo se va y resucita, ¿con qué se quedó la nación judía? Sin nada. Porque todo el objetivo que ellos tenían es esperar al Cristo y recibirlo. Y no lo recibieron. Se quedaron sin nada. Eso desde el punto de vista espiritual. Y ahora, desde el punto de vista físico, Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, 40 años después. Totalmente. ¿Y qué más? Destruyeron al pueblo judío, lo mataron, y los que quedaron huyeron. O sea, no quedó nada, ni espiritual ni físicamente. Los judíos huyeron, no quedaron judíos en ese momento. Fue una masacre total. Serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. ¿Quién es ese rey que vendrá? Fue el
emperador Tito Vespasiano, pero cuando llegó no era emperador, era un general de un rey que vendrá. Sí, todavía iba a venir. Ahora, acá el lenguaje profético cambia, porque estaba hablando de una sucesión y en este momento salta a la siguiente semana. Vamos a ver. El fin vendrá como una inundación y la destrucción se acabará solo cuando se acabe la guerra. Desde el punto de vista del judío, en ese momento fue una inundación, porque destruyeron a todos, siguieron con ejércitos y se barrieron a todo el pueblo judío. Millones muertos y el resto judío. Perfecto. La destrucción, ¿cuándo acabó? Cuando se acabó la guerra. O sea, terminaron de matar a todos y se acabó la destrucción. Pero también eso se aplica al final. Vamos a verlo ahorita. Durante una semana, esta semana final, esta semana, este rey, el rey que vendrá, entonces Tito Vespasiano es una imagen de un rey que vendrá. Y este rey que vendrá, vamos a ver ahora cómo es el anticristo, lo vamos a ver con detalle. No me lo crean solamente porque se lo digo ahorita, vamos a ver detalle a detalle cómo la Biblia dice que ese rey es el anticristo. Durante una semana este rey hará un pacto con mucha gente. Escuchen un momentito. 7 años, un pacto. Pero a la mitad de la semana, a mitad de los 7 años, pondrá fin a los sacrificios rituales y las ofrendas. Entonces cometerá el más terrible de sus actos, una deshonra vergonzosa contra el altar de los sacrificios rituales, hasta que la destrucción que se había anunciado caiga sobre él. Esta es la nueva Biblia viva. En las otras Biblias, Traducción Viviente, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, dicen abominación desoladora, no deshonra vergonzosa, abominación desoladora. Que es la palabra que usa Jesús en Mateo 24 cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahí mismo eso se refiere a eso. Ok, después vamos a leer con más cuidado. Primero, pacto de 7 años. A la mitad pondrá fin a los sacrificios rituales. ¿Qué son los sacrificios rituales? Estamos hablando del pueblo de Daniel, el pueblo judío. Los sacrificios rituales, o en otra versión le dicen el continuo sacrificio, que es más exacto que los sacrificios rituales, es que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado inclusive, domingo, con los judíos es sábado no se podía hacer trabajo, se hacía un sacrificio al amanecer y al anochecer. Ese era el continuo sacrificio. ¿Ya? Solamente se hace el continuo sacrificio cuando hay un templo y se entregan las ofrendas en el templo, porque en el templo hay un altar y ese altar está dedicado. Lo que está diciendo que a la mitad de esos 7 años de ese pacto, a la mitad de esos 7 años va a romper el pacto. ¿Cómo? Porque vamos a ver cómo rompe el pacto, pero van a poner fin a los sacrificios rituales. O sea, esos sacrificios judíos se suspenden. Ok, para que haya sacrificios judíos es necesario un templo. ¿Hay templo judío? No hay templo judío. ¿Que quieren reconstruir un templo judío? Sí lo quieren reconstruir. Está listo para ser reconstruido en muy poco tiempo. Hay un instituto del templo que está listo para hacerlo, está todo, las piedras, los instrumentos, la ropa, las vestimentas, el ganado específico, el tipo de ganado que se necesita para hacer la limpieza inicial, la purificación inicial, todo, absolutamente todo está listo para ser reconstruido. No estamos inventando nada, está registrado clarísimamente hace muchos años. Ok, entonces acá habla de que a la mitad de esos 7 años va a ser roto. Entonces cometerá el más terrible de sus actos, una deshonra vergonzosa. Ok. Y va a permanecer esa deshonra en el sacrificio ritual, en ese altar judío, hasta que la destrucción que se había anunciado caiga sobre él. O sea, comenzamos que esos son 7 años nada más. A la mitad de esos 7 años rompe el continuo sacrificio que estaba siendo hecho y va a durar hasta que caiga el castigo sobre él. Y es al final de los 7 años. Vamos a ver que solamente hay 7 años. Pero acá está bien claro, hay 2 mitades de esos 7 años, bien claro. Vamos a verlo con la palabra. Ok, en Daniel 11, 30-31, Daniel 11 habla también de las guerras del anticristo en la parte final y de otros reyes previos que ya se cumplieron. La mayor parte de Daniel ya se cumplió, y esa es la parte que todavía no se ha cumplido. Dice, vendrán contra él, contra el anticristo, naves de Quitín. Quitín es la zona, digamos, del Mediterráneo hacia el Atlántico. No se sabe exactamente, hay muchas suposiciones. Como son suposiciones no voy a decir, pero sí es del lado de allá. Y él contra el anticristo, porque hay gente que está luchando contra el anticristo, hay guerra contra el anticristo. Eso de que el anticristo es el gobernante de todo y nadie se opone, no es así. Habla de guerras sucesivas, un montón de guerras. Hasta el mismo Armagedón, antes que venga Jesús, se reúnen los anticristos contra un ejército que está luchando contra ellos. Vamos a verlo con detalle. Porque vendrán contra el nave de Quitín y él se contristará y volverá, el anticristo, y se enojará contra el pacto santo.
Pacto santo. O sea, este pacto que está hablando, acá le denomina pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el exacto pacto. Hará según su voluntad, hará lo que le dé la gana, no como el pacto fue trazado, sino como él quiere. ¿Y con quién se une para hacer eso? Con otros que abandonen también ese pacto. O sea, ese pacto va a comenzar y va a haber él y un grupo que van a romper el pacto, que no quieren saber nada con el pacto después. Le dicen pacto santo. Hay mucha gente que está hablando, no voy a decir de qué, pero el pacto santo hablan como que va a ser un pacto entre religiones para una paz mundial, para una seguridad, que va a permitir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ok. Aparentemente ese va a ser, por lo que seguimos leyendo después, vamos a ver que la única forma que se cumplen estas profecías es que haya un templo judío. Entonces, este pacto santo podría ser eso, un pacto entre religiones. Y parece bastante lógico, según vamos viendo, va a parecer bastante lógico. Se levantarán de su parte, ¿de quién? Del anticristo, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Estamos en Daniel 11, está repitiendo lo de Daniel 9, o sea, está reforzando lo mismo. En dos menciona, en dos capítulos menciona exactamente lo mismo, o sea, en dos profecías diferentes. Quitarán el continuo sacrificio. Otra vez, para quitar un continuo sacrificio tiene que existir un continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. ¿Ok? Bien claro, estamos ahí. ¿Quiénes son? Se junta con los que abandonan el pacto. O sea, es un pacto de 7 años que es roto. En el anterior decía, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, se rompe y van a romper para el continuo sacrificio. Okay. Acá está redondeado. Ahora, ¿qué dijo Jesús al respecto? Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, él, ¿veis todo esto? Estaban en ese momento los apóstoles que habían dicho, mira el templo, sus piedras, su construcción y todo. Y Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba profetizando. ¿Qué año era? 30 y tantos. Más o menos, menos de 40 años después, no quedó piedra sobre piedra del templo judío. No quedó piedra sobre piedra. Absolutamente. Hasta las piedras de cimiento fueron sacadas. Porque como estaba todo adornado de oro, e incendiaron el templo en parte de su conquista y todo, parte del oro se fue derretido. Y como había mucho oro, los soldados sacaron las piedras para hasta lo que se había derretido pudieran llevárselo. Se llevaron todo el oro y sacaron todas las piedras, no quedó una sobre otra. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó eso en Mateo 24. Ojo, ¿cuándo se escribió Mateo? Más o menos en el año 60. ¿Cuándo fue la destrucción? En el año 70. O sea, Jesús lo dijo, lo escribió Mateo, y quedó registrado antes de que ocurriera. Profecía cumplida. Bien claro, profecía cumplida. No fue escrito después de que ocurrió, sino antes. Profecía cumplida, dicho por Jesús. Jesús no miente. En el mismo Mateo 24, Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea corran a los montes y siguen. Eso vamos a hablar en otra clase, específicamente de lo que dijo sobre la ira que viene en la tribulación, los 3 años y medio. Ya. Según de Tesalonicenses 2, 1 y 2, capítulo 2, hay dos de estos, y viene lo que dice claramente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, un momentito. Venía el Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando ahí? Arrebatamiento. Venida y reunión con Él. Está hablando de los cristianos. Nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Está hablando de la iglesia, ¿sí? Arrebatamiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que no podemos decir que la venida del Señor está cerca hasta que no pase lo que viene en el siguiente versículo. Vamos a verlo con claridad. No os dejéis mover, no hay nada. Diga quien diga, hable quien hable, no os dejéis de mover, ni os preocupéis, ni aunque veáis señal, ni veáis otras palabras, o se escribe un libro, una carta, no, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y ahora vamos a ver qué dice exactamente. No se dejen engañar de ninguna manera.
porque ese día, el arrebatamiento, no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre del pecado, el que solo sabe destruir. ¿Qué está diciendo? Que el anticristo tiene que manifestarse primero. Rebelión contra Dios. Y entonces, después de eso, va a llegar esa venida de Jesús, el arrebatamiento. Repito, no se deje engañar de ninguna manera, porque ese día, regresemos al versículo anterior, cuando es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, venida y reunión con Él, no llegará ese día, no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Ahora, este hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir, sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. ¿No se acuerdan ustedes de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Es segunda de Tesalonicenses. Entonces, hay una carta previa, la vamos a leer ahorita. ¿Qué está diciendo acá? ¿Quién es este? Es un hombre que se opone a todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto. No está hablando solamente de nuestro Dios, sino de cualquier cosa que sea Dios. O sea, él no quiere ningún Dios que no sea él mismo, porque se va a atrever a sentarse en el templo de Dios, que todavía no existe, ojo, y hacerse pasar por Dios. O sea, cuando se manifieste haciéndose pasar por Dios, tiene que sentarse en el templo de Dios. No se va a sentar en el templo celestial, verdadero templo de Dios. Hablando de un templo físico. Y ese templo de Dios está hablando para los judíos. Y para Pablo también era solamente el templo que tenían. ¿Correcto? El templo todavía existía en ese momento. Pero no está hablando de ese templo, el templo que va a haber para el momento de su llegada. Ok. Entonces, está diciendo que Jesús no va a venir a llevarnos antes de que el anticristo se siente en el templo y se declare y se haga pasar por Dios y oponiéndose a todo otro Dios. Léanlo 10, 20 veces, pero eso es lo que está diciendo ahí, sin lugar a dudas. Y él dijo, no se dejen engañar. Ya, primer punto. De los 7 años, y vamos a verlo nuevamente varias veces, se divide en 2 partes. Una primera en que se reconstruye el templo en tiempo muy corto y luego hay continuo sacrificio. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, se rompe parando el continuo sacrificio y poniendo una abominación desoladora. Ahora, después vamos a estudiarlo con cuidado, ese detalle. Hay todas las profecías, cómo es, cómo funciona. Y luego hay 3 años y medio. Jesús dijo claramente, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desoladora de que habló el profeta de Daniel, habrá tribulación cuando no ha habido antes ni habrá después. Esa es la gran tribulación. Entonces Jesús está diciendo que la tribulación comienza después de que se pone la abominación desoladora. Y la abominación desoladora dice bien claro que se pone a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años. ¿Cuánto dura la tribulación? 3 años y medio, no 7. No son 7 años de tribulación, son 7 años de pacto. ¿Ok? Lo dice clarísimo. Lo otro es una interpretación, no voy a decir dónde vino, pero esto es lo que dice la palabra. No voy a discutir lo que no dice la palabra, voy a decir lo que dice la palabra. Ok, seguimos. Ahora pasamos a la primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, obviamente fue después escrita después de esta. Y ahora Pablo viene a hablar de lo mismo. Hermanos, ustedes no necesitan que yo les escriba cuándo ocurrirá esto. Ustedes saben muy bien que el día que el Señor regrese llegará como un ladrón en la noche. Está hablando del regreso del Señor, otra vez lo mismo. ¿Sí? Pero en una versión, digamos, anterior. La otra dice claramente cuándo, ¿no? Cuando la gente esté diciendo hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la destrucción, llegará como le llega a la mujer embarazada los dolores de parto, no habrá forma de que escape. Llegará como un ladrón en la noche. Acá hay una interpretación de que el ladrón llega en secreto, entonces como llega en secreto nadie se da cuenta. El ladrón, ¿por qué ataca de noche? Olvidemos ahorita bíblicamente. ¿Por qué ataca un ladrón de noche? El ladrón ataca de noche porque siente que es más seguro entrar a una casa cuando están dormidos los dueños. Dice, si el dueño velara, dijo Jesús, ¿no? Para defenderse del enemigo, no le harían daño. Pero el mundo está dormido.
El mundo está dormido. Y muchos cristianos también estamos dormidos. O sea, va a llegar como que estuvieron de noche. ¿Y qué pasa cuando llegue de noche? Nos sorprende y nos agarra. Cuando revisamos en Mateo 25, cuando Jesús habla de la parábola de las vírgenes, están las 10 vírgenes, perdón, y 5 sensatas y 5 insensatas, y están esperando la llegada de su esposo y se quedan dormidas. ¿Y a qué hora llega? A medianoche. Pero a medianoche llega en silencio el novio. Muy interesante. Dice, hay una voz fuerte que dice, ya llega el novio, estén listos. Hay muchos que no saben las costumbres judías, pero cuando el novio viene a recoger a la novia, el mejor amigo va a anunciar que ya viene el novio para que lo reciba. Igualito que así. Y ahí hay un anuncio. No es largo, pero es un anuncio. Y dice, uy, se despertaron, se vistieron, prendieron sus lámparas, se dieron cuenta, oye, no hay suficiente aceite, no hay aceite, ¿verdad? Préstenos aceite, no, vayan entonces a comprar. Bueno, estoy resumiendo. Y en la ida a comprar, ahí fue cuando viene el novio y, y se lleva las 5 justas. Okay, ¿qué significa el arrebatamiento también? ¿No? Y entra en la escena de bodas del Cordero. Bueno, el asunto es que hay un aviso, corto, pero aviso. Y Jesús habla así. Ahora, la droga de la noche es que nos encuentra durmiendo y se aprovecha y toma posesión. Ya no de un hijo de Dios que está despierto y listo. No nos va a quitar la salvación, no nos va a quitar nada porque estamos alerta, estamos estudiando su palabra y sabemos que viene. A los hijos de Dios que no están despiertos y que no conocen su palabra, algo les van a quitar. Pero recuerden eso, cuando nos prueben, nos van a probar por fuego. Y si nuestras obras no son suficientes, vamos a ser salvos, pero como por fuego, o sea, con las justas, pero salvos. Entonces, el ladrón llega como un ladrón en la noche, no es sorpresa. Jesús dijo, cuando yo vengo a ver una señal, todo ojo lo verá, lo dice así claramente. Habrá una señal en todo el cielo, lo vamos a revisar con más cuidado en otra clase, pero de eso habla textualmente Mateo 24. El otro punto dice, cuando la gente está diciendo hay paz y seguridad, ¿ahora están diciendo que hay paz y seguridad? No. Paz y seguridad, estamos hablando que era un pacto santo. Hay gente que dice pacto de paz también. Hay una necesidad para reconstruir el templo. El templo no se puede reconstruir en tiempo de guerra, tiene que ser reconstruido en tiempo de paz. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, ese pacto para reconstruir el templo también tiene que ser un pacto de paz. Entonces, cuando digan hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre la destrucción. Ese es el engañador. Los 3 primeros años y medio no son tribulación, son de engaño. Y mucha gente va a caer. Y vamos a revisar un más de eso. Ahora, llegará como le llega a la mujer embarazada los dolores del parto. Ok. El asunto nuevamente es, el embarazo es todo el tiempo que hemos pasado hasta ahorita. Los dolores del parto es cuando viene la tribulación. ¿Ya? Ok, entonces, el dolor de parto no es que comience el dolor de parto y de luz inmediatamente, no. Una primeriza demora pues 8 horas, 10 horas, 7 horas, 6 horas con mucha suerte. Parto natural me refiero. Entonces, viene bruscamente el dolor de parto y de ahí, una vez que comienza el dolor de parto, va a nacer el bebé. No está hablando ahora de Jesús acá, está hablando sencillamente que es un proceso. No es que cuando venga la cosa bruscamente, la destrucción dura un segundo. No está hablando de esa destrucción, está hablando de una destrucción de un parto. Y ese parto va a ser los 3 años y medio, que es la tribulación. Está hablando de este parto, por favor. Seguimos. Regresamos ahora a Daniel. En Daniel 12 dice, en aquel tiempo, y está hablando del tiempo del fin, a partir de Daniel 11 final y 12 está hablando del tiempo del fin, la última semana, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En el Antiguo Testamento se ve que Miguel es el arcángel que defiende a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ojo, acá hay una diferencia. Daniel está hablando de su pueblo, ¿ya? Vida eterna es salvación, vergüenza y confusión es otro estado. ¿Está hablando del arrebatamiento? No, por lo siguiente. En el arrebatamiento dice, los muertos en Cristo resucitarán
y luego los que estén vivos en ese momento serán llevados. Pablo habla que hay un orden. Primero Jesús, después las primicias, después los muertos en Cristo y después los que estén vivos en el momento de la venida del Señor. Acá dice que estos resucitados es otra resurrección, que la vamos a estudiar después. No es la resurrección del arrebatamiento. Este pedazo que dice bien claro, no es, porque los que son arrebatados son para ir con el Señor a la cena de bodas del Cordero. Lo vamos a explicar con cuidado. O sea, este versículo está diciendo otra resurrección. La Biblia habla de una segunda resurrección y también habla de una segunda muerte. Lo vamos a ir estudiando conforme vamos avanzando en este curso. ¿Ya? Entonces, un tiempo de angustia que no hubo hasta entonces, hablando de la tribulación, en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscrito en el libro, ojo, de su pueblo los que estén inscritos en el libro. ¿Qué libro es este? También vamos a ver, hay un libro de la vida y hay un libro de las obras. Así que, de tu pueblo que se hayan inscritos en el libro. O sea, hay judíos que han creído en Jesús. El único que está escrito en el libro de la vida no es por ser judío. El libro de la vida es el libro de la salvación. Ahí solamente están los que han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Entonces, bien claro ahí. Entonces, acá también hay un punto que está hablando después. Esto suena un poco difícil de entender ahorita, pero vamos a entenderlo mejor cuando avancemos en la clase. Lo vamos a referir a este versículo después. Entonces, ahora vamos a entrar al Apocalipsis 11, y acá está Juan, el apóstol, y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mires, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Está diciendo que los gentiles, los no creyentes, en este caso, gente que se opone a Dios, el anticristo, van a hollar la ciudad por 42 meses, 3 años y medio. Eso no se ha cumplido en ninguna profecía hasta ahora. Aparte, esto es Apocalipsis, es más o menos en el año 90-100 después de Cristo. Eso vino un tal profeta antes. No, esto es después, bien claro, esto es después, está hablando del futuro. Entonces, ¿cuántos años? 3 años y medio. Entonces, nuevamente, la tribulación va a ser 3 años y medio. ¿Dónde va a comenzar la tribulación? En Jerusalén. Jesús lo dijo, cuando vean la abominación del Salvador en el lugar santo, los que estén en Judea, huyan, porque ese es el sitio donde comienza la tribulación, en Jerusalén, a partir del templo. Y van a hollar la ciudad santa 42 meses. Vamos a ver que estos 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, que es el mismo número, va a repetirse una y otra vez. Vamos a ver. Y ahí dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días corresponden a 42 meses de 30 días. Exacto. ¿Ok? Estos 2 testigos vienen en otra explicación. No lo voy a explicar ahorita. Ok. Ahora saltamos a Apocalipsis 12 para explicar otra cosa. Entonces apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba con dolor de parto. Esta imagen la van a ver dentro de la Iglesia Católica como la Virgen María, que en algunas estatuas que han hecho de ella tienen exactamente esta configuración. Obviamente esas estatuas han sido hechas basándose en esta literatura, en la Biblia. No es porque ha sido revelación, sencillamente le dicen muchos que esta mujer es la Virgen María. Vamos a ver con cuidado, según lo que dice la palabra, quién es esta mujer. ¿Sí? No vamos a basarnos en nada, vamos a ver qué dice la palabra. Ok, primero una mujer revestida de una forma espectacular, espectacular, señal maravillosa, revestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Miren, la única persona en todo el Apocalipsis que lo describen vestido mejor que ella es a Dios mismo. Y después viene esta mujer. Esa es la mejor vestida, mejor presentada de todas las otras personas que estén, o imágenes que estén en todo el Apocalipsis. Vamos a ver por qué. Estaba embarazada y gritaba con dolores de parto. También apareció otra señal en el cielo, inmediatamente. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. En varios sitios después vamos a ver que se describe. Este dragón escarlata es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás. O sea, si lo estoy adelantando, lo vamos a leer otra vez escrito, pero este dragón es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. O sea,
un dragón, 7 cabezas, y en cada cabeza una diadema. Una diadema es una corona. O sea, cada uno de estos es un imperio o un reino. Y los 10 cuernos no los explica acá, pero 10 cuernos están sobre la séptima cabeza. Eso lo voy a explicar mejor en otra parte. Ok. Esos son los 10 que van a unirse al anticristo. Eso lo vamos a ver después. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles los siguen a Satanás. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, estaba así, esperando que naciese. Ya. Muy bien. Seguimos. Antes de seguir, perdón. Cuando vemos las imágenes de Daniel y vemos toda la historia bíblica de todo, tenemos el primer imperio es Egipto, el segundo Asiria, el tercero Babilonia, el cuarto Medo-Persia, el quinto Grecia, el sexto es Roma y el séptimo es el que todavía no llega. Entonces, tiene 7 cabezas, 7 imperios. Después vamos a ver cómo en todas partes habla de eso mismo. Son 7 imperios que han regido gran parte del mundo y han manejado el mundo al estilo del ser humano, no al estilo de Dios. Eso lo vamos a estudiar con más claridad después. Bueno, versículo 5. Esta mujer, ella, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok. ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? Jesús. Entonces, por eso la interpretación católica, esta es la Virgen María, porque es la Virgen María la que dio a luz a Jesús. ¿No? Vamos a ver que no es así. Y la mujer huyó al desierto. María no huyó al desierto. Donde tiene lugar preparado para Dios para que ella la sustente por 1260 días. 1260 días, otra vez. ¿Qué son? 42 meses. ¿Qué son? 3 años y medio. ¿Eso se cumplió en María? No. Entonces, acá hay un salto profético. Después vamos a entender por qué esto de acá, cuando se habla de profecía bíblica, vamos a ver que habla de un tiempo y de repente hay tiempos que se saltan y luego lo entendemos conforme vamos leyendo. Acá está hablando de los 3 años y medio finales. Después los vamos a ver con cuidado. Entonces, esta mujer da luz, ¿no? Y en el momento que da luz, su hijo se ha arrebatado, o sea, el lago no se lo puede comer. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Satanás puede comerse a Jesús? ¿Podía comerse a Jesús? No, no podía comerse a Jesús. Entonces, ¿por qué quería comerse a su hijo? ¿De qué está hablando? El hijo es el que representa su doctrina, su palabra. Entonces, evitar que la palabra fuera a llegar a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque el objetivo es que Cristo llegara y nosotros nos salvarnos. El objetivo de Jesús es, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Hebreos 12:2. Entonces, nosotros somos el objetivo de Jesús, cada uno de nosotros, la iglesia. Entonces, esta comida era ese sentido. La tentación de Jesús, ¿qué le pidió Satanás a Jesús? Si tú postrado me adorares, te voy a entregar a toda la tierra. No tienes que sufrir, no tienes que hacer nada más, no tienes que pasar ninguna dificultad. Mira, arrodíllate ahorita, adórame y ya está. Lo que él quería es él ser el centro y ser adorado. La tierra a los hombres no le importamos en ese sentido. No importamos porque nosotros estamos buscando al Dios verdadero y no quiere que el Dios verdadero sea aceptado, sino él ser el Dios. Le importamos por su adoración, pero no le importamos como personas. Entonces, si lo adoraba Jesús mismo, era lo máximo, eso es lo que él quería adoración, él quiere adoración. Como no puede la de Jesús, no pudo la de Jesús, quiere la de nosotros. Bueno, es lo más cercano a Dios que tiene, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ok, Jesús es arrebatado y no lo puede tocar, está en su trono y rigiendo, y estamos dirigiendo la iglesia hasta ahora, ¿no? Bueno, la mujer huyó al desierto por 3 años y medio, en un lugar preparado por Dios. Ojo, Dios tiene preparado un plan de protección para sus hijos, para la esposa, para la iglesia, para todo lo que sea. Entonces, hubo guerra en el cielo en ese momento, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces, ¿cuándo? Cuando la mujer huyó al desierto por 3 años y medio, tribulación. Entonces, ¿cuándo es arrojado el diablo y sus ángeles del cielo? En el momento que inicia la tribulación. O sea, en los 3 años y medio. Vamos a ver por qué lo dice y después lo explica. Lucharon contra el dragón y sus ángeles. Fueron expulsados del cielo. En el libro de Job muestra cómo Satanás se presenta delante del trono de Dios para acusar a Job. Y después vamos a ver cómo dicen, ay, finalmente se fue el acusador de los santos, el que está perpetuamente acusándonos delante de Dios. En la tribulación, el momento que somos arrebatados, después vamos a ver eso, con cuidado, en la tribulación, después, bueno, es en ese momento, tiene un tiempo corto,
y ha sido arrojado a la tierra. Sencillamente ya no puede acusarnos delante de Dios. Él lo va a explicar después acá en el Apocalipsis mismo. Dice acá, en el 9 y 10, esto que estoy hablando. Aquel gran dragón, que no es otro, sino la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, o sea, el gran dragón es la serpiente antigua, Diablo Satanás, que engaña a todo el mundo, gran engañador, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. ¿Ok? Arrojado del cielo a la tierra. La gente dice, cuando vino Jesús, no. En el tiempo final, en la tribulación. Y vamos a verlo. Escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo: al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Obviamente todavía no ha llegado, porque todavía no está el mundo. ¿Quién está gobernando? Satanás. Todavía está en su poder. O sea, ¿ves? Este dragón fue arrojado y llegó el poder. O sea, todavía no llegó el poder total, ¿no? Ya va a llegar. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. O sea, hay una expulsión de Satanás del cielo. Ok. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién lo arrojó? Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. Ok. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No por su poder de ángel, sino por la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan? En Judas dice que Dios te reprenda, le dice Satanás. O sea, por la sangre de Jesús, no por mi palabra, por la sangre de Jesús, entonces lo vencemos a Satanás. Igual, nosotros tenemos el mismo poder por la sangre de Jesús. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces en ellos entraba los ángeles, pero los ángeles no pueden morir. Entonces acá se cruzó este mensaje. Entonces, ¿quién han vencido? Y ahí entra el asunto. ¿Quiénes han vencido? Jesús es el que ha vencido. ¿Pero por medio de quién? Los ángeles en parte, pero la iglesia. Nosotros que tenemos a Jesús, por medio de su palabra, por medio de su sangre, hemos vencido. Y hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Ese es el verdadero punto. Vamos a aclarar. ¿Qué dice? ¿Que tenemos que morir? No. Lo que está diciendo ahí es que mi vida aquí no vale nada comparado con la vida que tengo en el cielo. ¿Qué dijo Pablo claramente sobre la muerte? Dice, para mí morir es ganancia. Es decir, mi vida ahorita comparado con la vida que tengo ahí no es nada. O sea, la menosprecio, no en el sentido de que no vale nada, pero comparado. ¿Sí? Para mí morir es ganancia. Entonces mi vida y morir acá en la tierra no tiene mayor valor comparado con el premio que estoy esperando, con la seguridad y la fe que tengo en Jesús y voy a vivir con Él en el reino celestial. ¿Me van siguiendo un poquito? Menospreciar su vida hasta la muerte significa eso. No significa necesariamente que muramos, puede ser, que muramos testificando, muramos como mártires. Sí, todo es posible, pero está hablando de esto, ¿sí? Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está hablando del poco tiempo de la tribulación. Y después también hay otro versículo que dice que ese tiempo está delimitado, marcado y que no puede cambiar, y que es poco relativamente, hablando de tiempos de vida, ¿no? 3 años y medio. Los cielos se alegran, los que mueren se alegran porque se fue Satanás, que no está ahí, pero ahora hay de los que estamos acá en la tierra, de los que estemos en la tierra. No sé si vamos a estar nosotros o no. Ok. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, ante la tribulación, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Momentito. La mujer está en la tribulación. ¿Qué pasó? No, estaba hablando hace 2000 años cuando nació Jesús y ahora está en la tribulación. Vamos a ver, esto se explica. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses que ha sido mencionado, lejos de la vista de la serpiente. O sea, ¿qué dice? La mujer va a ser protegida por 3 años y medio, durante el tiempo de la tribulación. ¿Quién es esta mujer que le da luz al varón? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En otras palabras, la atacó. Satanás quiere atacar a toda esa mujer. Vamos a ver quién es la mujer. Y avienta agua para que se muera ahogada, inundada. La tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, no puede hacer nada. Dios se la lleva al desierto, la protege, lugar preparado por él, dice en otro versículo, acá va a ser sustentado, o sea, lugar preparado y va a ser sustentada, protección y medio, protección total. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro?
Entonces, cuando vio que no podía hacer nada contra esa mujer, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. El resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ok, vamos a entender esto bien claro. Entonces acá ya podemos entender quién es esta mujer. Esta mujer tiene un descendiente principal, que es Cristo. Y luego, ¿quién es? Que dice, el resto de sus descendientes. ¿Quiénes son estos descendientes? Los que obedecen los mandamientos de Dios, la palabra. Muchos dicen la Torá, o sea, obedecen a Dios, todo completo, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, son gente que son cristianos. ¿A quién va a perseguir? A aquellos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús, que están testificando de Jesús. No puedes testificar a Jesús si no crees en Él, si no has recibido. ¿Qué vas a testificar? Testificar no es decir, ah, Jesús viene. No, es vivir en la plenitud del Espíritu para Él. Entonces, esta mujer, parte de sus descendientes, el resto de sus descendientes, ¿quiénes son? Cristianos. Un momentito. Esta mujer cuando dio a luz, ¿habían cristianos? No, dio luz a Cristo. Entonces, vamos a entender esta mujer. Esta mujer es la esposa de Cristo. Vamos a entenderlo completo. Vestida en forma espectacular. ¿Cuándo comienza a formarse esa esposa? Desde Abraham. Sigue por el pueblo judío. El pueblo judío no la acepta. El pueblo judío que está en esa época que no aceptó, algunos judíos lo aceptaron, bastantes miles lo aceptaron, pero un grupo no lo aceptó. Y ese grupo, como nación judía, fue desgajada del tronco de la vid y fue injertada una nueva rama. Esa rama es el cristianismo, o sea, los seguidores de Cristo. Entonces, esa mujer arranca desde Abraham por la promesa, luego por la ley con Moisés y hasta que da luz al Cristo que está prometido desde cuándo? Desde Adán. Cuando le dice a la mujer, de tu descendencia va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Sí? De Adán está anunciado eso. Entonces, todos los que han aceptado a Cristo como para su venida, desde la época de Abraham hasta ahora, porque por fe, ¿no?, le fue contada su obediencia a él, creyó en nuestro Dios, y todo eso es la mujer. La mujer pasa a dar a luz, pero es desgajada y es el resto de la descendencia. ¿Quiénes son los que persiguen a los fieles al testimonio de Jesús? Entonces, esta mujer es ese mismo línea que sigue desde Abraham hasta los cristianos. ¿Y qué dice esa mujer? Que Dios la va a proteger, la va a poner en un lugar seguro, le va a sustentar por 3 años y medio, durante la tribulación. Entonces, hermanos, alguien dice, oye, pero vamos a pasar por tribulación. Un momentito, dice que nos va a proteger durante la tribulación. ¿Qué pasó con el pueblo judío cuando estuvieron en Egipto? Hubo 10 plagas. Las primeras 3 plagas, que fueron que se convirtió el agua en sangre, que vinieron ranas y que hubo piojos, ocurrió en toda la tierra de Egipto, inclusive en los judíos. ¿Ya? Pero a partir de la 4ª plaga, que empezó a ser más fuerte, nada tocó a los judíos. O sea, una cosa eran las epidemias, por ejemplo, ahora, que nos ha tocado a todos, inclusive a los cristianos. Sabemos pastores muertos, etcétera, etcétera. Digamos que estas son las partes, las 3 primeras, pero luego vienen las otras 7. No estoy diciendo que son 7, por favor. Estoy diciendo la semejanza con las plagas de Egipto. Pero ahí dice claramente Dios, esto no va a tocar a la tierra de Gosén. Gosén en el sitio donde vivía su pueblo. Entonces, lo protege, cae en granizo, lo que sea, pero no va a la tierra de Gosén. Eso es hasta la plaga 8. De la 4, 5, 6, 7, 8 no toca al pueblo judío. La 9ª plaga es una plaga o castigo de tinieblas totales. Y esa plaga de tinieblas cubre la tierra por completo, no ven nada, no se pueden ni mover. Pero había luz en la casa de los judíos, en cada casa. Había luz en medio de ellos. Entonces, Dios en medio de la oscuridad pone luz a sus hijos. O sea, de alguna forma estamos mejor que el resto, estamos protegidos, estamos cuidados. No está diciendo que estamos en un palacio, está diciendo que estamos protegidos. Ok, ese es en la plaga 9. Lean con cuidado. Y la plaga 10 ya dice que tenemos que hacer unas ciertas cosas en específico. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué cosa es? Preparamos un carnero, lo cocinemos el día, lo recibimos el día 10, lo cocinemos el día 14 y nos lo comemos completo, no dejemos ni un solo pedacito de él y pongamos su sangre alrededor del diente. Hay más detalles, pero ya hay una instrucción exacta. Dios da esa instrucción no al comienzo, da la instrucción cuando viene esa plaga. O sea, Dios sigue hablando. Dios no hará nada sin mostrar ante sus siervos los profetas. Entonces no va a ir anunciando, haciendo cosas. Ok, no se preocupen. Pero Dios protegió a su pueblo. Y luego, desde esa plaga salieron
victoriosos, la liberación de la esclavitud. Nosotros, el arrebatamiento es salir de esta esclavitud, de este cuerpo terrenal, para pasar al cuerpo celestial que tienen preparados. Entonces, todo esto, si lo vemos con cuidado, cada una de esas cosas que pasó en el Antiguo Testamento son imágenes del porvenir. Pablo dice, son imágenes de lo que va a venir. ¿Okay? Nada para preocuparse, más bien es, wow, nos va a proteger. Va a perseguir, pero va a proteger. Ahora, Mateo 24, 15 y 16, que le estaba mencionando antes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo donde se hace el sacrificio, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vamos a hablar, ya les he dicho, de esa abominación después. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Cuando vean esa imagen. Los que estén en Judea huyan a los montes. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo, o sea, corran. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días. Qué difícil, ¿se imaginan? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mira, esto está interesante. Día de reposo. Día de reposo se guarda en muchas partes, pero donde la ley prohíbe moverse en el día de reposo es en Israel, actualmente. Entonces, si viene ese momento en día de reposo, no tienes facilidad de desplazarte ni de huir. Dificilísimo, está prohibido moverse a cierta distancia, toda la policía no te deja, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le está diciendo, oren para que vuestro día no sea en invierno ni día de reposo, para que sea un momento adecuado. ¿Y por qué tienen que orar? Yo tengo que orar ahorita, yo no estoy en Judea. ¿Vos estás orando 2000 años, Señor, que no sea un día de reposo? No. Lo que esté en aquellos días. O sea, esa gente va a estar viendo lo que está pasando. Está viendo el pacto santo, ve la reconstrucción del templo, ve el continuo sacrificio. Y eso es bien claro. Cuando ven eso, ya saben lo que va a venir. Porque ¿para qué Dios ha dado todas estas profecías? ¿Para que no las veamos? No, para avisarnos. Dios no hará nada sin avisar antes a sus siervos los profetas. Entonces, al saber esto, podemos estar preparados. Y como iglesia, si estamos en Jerusalén, porque Dios nos ha mandado para predicar su palabra hasta el último momento, dice, cuando veáis estas cosas, ahí sí se las pican. Ahí la pican. A ustedes no se me queden ahí. Está hablándonos. Acuérdense que un grupo va a estar ahí. Por eso lo dijo. ¿Quiénes? Los que son parte de la descendencia de la mujer. Los que tienen el testimonio. ¿Quién va a perseguirlos? Satanás. ¿Cuándo? Durante la tribulación. Acá lo dice. Yo no estoy inventando nada. Seguimos. Porque entonces, habrá gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, ¿cuándo? Cuando está la abominación desoladora. Claro, la tribulación recién son los 3 años y medio finales. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra acortado es como decir, en vez de ser 10, van a ser 7, van a ser 8. La palabra acortado ha sido traducida así, pero yo diría que eso, si aquellos días no fuesen contados, contados significa que ya tienen determinados, son 3 años y medio, no va a pasar ni un día más ni un día menos, ¿sí? ¡Pac! Eso es lo que está contado, o sea, que está delimitado, que ya está marcado. Nadie sería salvo. O sea, si mantuvieran al anticristo en poder durante un tiempo definido, pues destruiría a todos. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pues son acortados, son contados. Es una mejor traducción. Ok, hasta ahí esto. Y avanzamos. Entonces, ahora vamos a ver 2 bestias y con eso vamos a acabar la clase del día de hoy. Juan dice, me paré sobre la arena del mar. El mar significa naciones, por si acaso, en profecía bíblica. Y vi subir del mar, o sea, de todas las naciones, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, esta misma bestia es la que apareció antes, pero diferente. ¿Se acuerdan que la antes tenía 7 cabezas? ¿Sí? Y sobre cada cabeza una diadema. Ahora está hablando de una bestia que tiene 7 cabezas, pero las diademas no están sobre las cabezas, están sobre los cuernos. Y hoy lo vamos a entender. La primera bestia es Satanás. Esta bestia es el anticristo. Y vamos a verlo con cuidado. ¿Se acuerdan? El dragón, la serpiente antigua. Ok. Entonces tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, cada una de esas cabezas ha blasfemado de Dios. Cada imperio ha blasfemado de Dios. O sea, ese espíritu del anticristo ya está en la tierra hace mucho tiempo. El espíritu del anticristo. Juan dice que ya está el anticristo actuando entre nosotros. O sea, como espíritu. Está descrito en Juan lo habla al respecto, eso hace 2000 años. Y en realidad, esta profecía no dice que existe ese espíritu, no el anticristo. El espíritu anticristo existe influyendo sobre
el mundo desde el comienzo. Ahorita vamos a entender mejor eso. O sea, 10 diademas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea, su cuerpo de leopardo, eh, pueblo griego, sus pies como de oso, pueblo medo-persa, y su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando lean Daniel 7 y Daniel 8 van a ver estas imágenes del leopardo, del oso y del león, reflejando esos tres imperios que le acabo de mencionar. O sea, está diciendo que este anticristo viene con cosas de cada uno de estos imperios. Sí, tenemos costumbres griegas, costumbres romanas, cosas que arrastramos y estamos formando, y de sus religiones y de su forma de trabajar. El anticristo mismo ha formado eso con Satanás y está trayendo y permanece hasta ahora. Cuando vemos la imagen de Daniel, que es una estatua que está en la cabeza de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, sucesivamente, y en los pies, dice que la estatua viene el siguiente, pero se mantiene, se mantiene. Es como que tenemos todavía, heredamos cosas de anterior y se mantiene. Pero cuando son los últimos días, cuando ya llega la piedra, que es Jesús, así lo dice en Daniel 2, caen en los dedos de los pies, destruye y la estatua se desmenuza por completo. O sea, todo lo que existía antes, la forma de ser, se desaparece y se crea un nuevo monte, y ese es Jesús reinando sin nada del pasado humano, con la forma como es Dios. Ya, okay. Entonces acá está hablando de esa bestia que está descrito en Daniel 7 y Daniel 8. Dice bien claro, el dragón, ¿quién? Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, Satanás le da poder a la bestia, le entrega su poder. Eso es lo que dice en la posesión de la bestia, lo posee Satanás. Acá la figura de Satanás es el papá, la bestia, el anticristo, el hijo, y el falso profeta que vamos a estudiar ahorita, el Espíritu Santo. El diablo es un gran imitador, es un gran imitador. Pero acá lo que dice es que el dragón le dio su poder a su trono. Pero vamos a ver cómo se cumple lo que estoy diciendo. Ok, Apocalipsis 13. Vi una de las cabezas, de esas 7 cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Después vamos a ver que efectivamente muere y resucita, como Jesús. Este anticristo es una imagen del Cristo. Cristo muere y resucita, y por eso lo seguimos nosotros, porque Jesús resucitó. El anticristo va a hacer lo mismo, y van a tener sus seguidores. Los seguidores del diablo van a adorar a la bestia como si fuera su Cristo, pero el Cristo malo, anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, la 7ª, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Imagen de Cristo, como repito. A la bestia se le permitió que dijera blasfemias contra el Señor, y también se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Otra vez. ¿Cuánto tiempo puede actuar el anticristo? ¿7 años? No. Que puede estar trabajando, puede estar planeando, puede estar influyendo, puede estar moviendo cosas, sí. Pero la autoridad se le dio por 42 meses. O sea, 3 años y medio. El tiempo de la tribulación. Apocalipsis 13. Durante los cuales, 42 meses, blasfemó contra el nombre de Dios, de su morada y de los que habitan en el cielo. O sea, habló pestes, porque ya no existe cualquier cosa. Entonces, tribulación, 42 meses, 3 años y medio. ¿Quién lo maneja? El anticristo. Dios no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado. Perdón, no dice hasta, no antes. Lo hemos leído. No va a venir antes de que se manifieste. O sea, tiene que ser, se va a presentar Dios después de que se manifieste el hombre de pecado. Le hemos leído en Tesalonicenses 2, ¿correcto? Durante los cuales blasfemó contra el nombre de Dios, de su morada, del cielo, y de los que habitan en el cielo, los ángeles, y de los que estén vivos en ese momento, cristianos que estén vivos en el cielo, me refiero, porque no están vivos aquí en la tierra. Está hablando del cielo ahí. Después, acá viene la segunda bestia, vi otra bestia que subía de la tierra, ya no del mar, sino de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, semejaba a un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta. O sea, simula ser religioso, ser alguien correcto que quiere guiar a otros, como un carnero que va a guiar a otros, pero habla como dragón, o sea, engaña como el dragón. Y ejerce, escuchen claro, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia está, anticristo, pero el anticristo le entrega el poder y ejerce toda esa autoridad del anticristo en presencia del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. O sea, fue una herida mortal, o sea, no había solución. Y después fue sanada, y ahí se maravilla el mundo. O sea, de acá trabajan juntos, así como Jesús y el Espíritu Santo.
También hacía grandes señales milagrosas, incluso lo de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida de espada, revivió. Jesús dijo, va a venir falsos cristos y falsos profetas que harán señales, prodigios. Y cuando le digan, acá estoy en la casa, estoy en el desierto, no salgáis, no vayáis. Porque como viene el relámpago de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente, está diciendo, es algo visual, algo visible, algo con trompeta, sonido. La venida del hombre no viene así como estos señales de los anticristos. Aunque hagan señales, no son el Cristo. Aunque ellos anuncian como el Cristo, no lo son. Cristo ya vino y va a venir en gloria para recogernos a todos nosotros con una gran señal. Bien. Después vamos a ver cómo lo señala después, así con más detalles todavía. Engañó y ordenó que haga una imagen en honor de la bestia que después de ser herida de espada revivió. Revivió. Para revivir tenía que haber muerto. En este versículo claramente dice que esa bestia murió, pero resucita. Se asombra. Mucha gente dice que es un imperio que revivió. No. Una imagen en honor de la bestia habla de una persona que está ahí. Ya no es un imperio como hablaba, se hablaba de una persona en específico. Son ya personas esto, que muere, herida de espada, posiblemente una espada, un puñal, qué sé yo, muere y resucita. Y esa es la gran señal que va a seguir. Y el mundo se va a asombrar y lo va a seguir. Le hacen una imagen. ¿Cuándo? Después que revive, le han hecho una imagen. Ok. Luego se le permitió dar vida a esa estatua. Esa imagen, entonces es una estatua. Para que pudiera hablar. Una estatua que habla. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. O sea, una estatua que habla y ordena la muerte de los que están ahí. ¿Dónde va a estar esta estatua? En el templo judío, que lleva a ser erradicado el continuo sacrificio cuando pone la estatua de la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, que cobra vida. Actualmente podemos hacer un robot, qué sé yo, cómo lo van a hacer, tenemos la tecnología, o va a ser algo espiritual, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando veamos esa estatua en el lugar santo, a picarla de Judea, y además se exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es la marca de la bestia que tanto se habla. ¿Cuándo? Cuando pongan la imagen. Después de la imagen, cualquier otro previo no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es cuando se pone la imagen y dice, yo soy Dios, yo adórenme. Entonces, lo que lo adoran y lo siguen a Satanás y se ponen la marca, de eso está hablando la marca de la bestia. No está hablando de un microchip actual, aunque ya puede estar preparado. Estamos hablando que eso es efectivo a partir de colocar la imagen o la estatua en el lugar santo. ¿Y qué pasa con eso? Que nadie iba a poder comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, a partir de esos 3 años y medio final. No 7 años, no 10, 3 años y medio. O un poquito menos, porque primero ponen la imagen y luego tienen que poner la marca. Y la marca no la ponen instantáneamente, debe tomar un tiempo. O sea, menos de 3 años y medio, efectivamente. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ok, con esto vamos a acabar la clase del día de hoy, pero vamos a explicar un poquito más. Después entramos en la próxima semana, vamos a seguir avanzando en estas clases. Primero, esto de la marca aparentemente debe ser un microchip, aparentemente un microchip que se pone ahora y que pasa por un contador y se puede comprar. Es lo más probable. En la época que se dijo esto, poner una marca, ¿cómo sabían cuánto tenías de plata allá? Y en países lejanos. Ahora, con la circunstancia globalizada, podemos hacer. Justo estoy viendo hoy día Starlink 4, un sistema de satélites que están colocando en gran escala para tener internet globalizada a muy bajo precio y de mucha calidad, que están poniendo en centenares de satélites, ya están en órbita. Se planea poner una cantidad muy grande, decenas de miles, pero ya están centenares y este año están moviéndose grandemente. Acabo de ver las imágenes. Estamos en el año 2020, en el mes de mayo, el 2 de mayo, cuando estoy hablando de esta clase en este momento. Y
no estoy diciendo que eso es el anticristo. Lo que estoy diciendo es que gracias a un sistema que va a permitirnos todo el mundo estar conectados, ahí esa marca puede funcionar. No puede funcionar si no hay un sistema adecuado. Y esa parte de la profecía se está cumpliendo. En otra parte, se está colocando las circunstancias para que se cumpla la profecía. Entonces, porque Dios sabía lo que viene, ¿no? Ahora, el número 666. Acá hay un detalle. Cada vez que se está estudiando más, se descubre que en los originales más antiguos, en los que están más cercanos a la época en que se escribió el Apocalipsis, el número que aparece no es 666, es 616. Y en los que están después del año 200 después de Cristo aparece el 666. Entonces, ¿por qué los pergaminos más antiguos que se han descubierto tienen un número diferente al 666? Entonces vamos a entender, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, cuéntelo. ¿Cómo vas a contar? Pues es el número de hombre. Entonces la interpretación última sería, no te digo que sea certera, pero sería que cada persona, si ustedes ven el alfabeto latino, los números son letras. Entonces, si en una palabra, en un nombre hay unas letras, cuenta número de hombre, ese es el número de ese hombre, su nombre, es un número también. Entonces, fíjate y mira qué cosa es ese número. Fíjate, la señal, la marca de la bestia, va a tener el número del nombre de la bestia. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Ahora, ¿qué significa el 616? Aparentemente, en la época que se escribe, el que perseguía a la iglesia inicialmente, o pertenecía a estos, su nombre estaba escrito como con este número. Y los manuscritos más antiguos, el que estaba rigiendo en ese momento, su nombre, en número era 616, no era 666. Después se han encontrado otros manuscritos con otros números que no son ni 616 ni 666. Cuando se han explorado las cuevas de Qumran, que se descubrieron y se están estudiando, hay un montón de manuscritos que siguen descubriéndose que ni siquiera se han abierto, porque es una barbaridad de información. Pero se están estudiando, en Israel están estudiando mucho esto, hace mucho tiempo y en otras partes del mundo. Entonces, por eso sabemos que el 616 es el más antiguo que tenemos hasta ahorita. Okay, nuevamente, entonces el concepto sería, el anticristo, el anticristo va a ser un hombre. Ese hombre va a tener un nombre. Ese nombre tiene un simbolismo numérico. Entonces, ese simbolismo numérico va a estar en la marca de la bestia. Esa es la interpretación actual. Por favor, no digo que sea así, pero eso es lo más cercano que tenemos en este momento. Ok, y no es 666. O que los originales dicen que no es 666. O sea, les repito, al ser cambiado el número, esta gente entendió qué significaba eso. Y lo ponían con respecto al que perseguía la iglesia en el momento que escribían este manuscrito. O sea, ha sido cambiado el número. El resto no. Ok, oramos entonces. Y Señor, declaro que esta clase, tu Espíritu ha estado en ella y que va a actuar y va a nutrir a todo lo que estamos ahora reunidos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, los bendigo a todos. Gracias por estar. Bendiciones.